Hola, hola. La pregunta de hoy, como siempre, buenísima. ¿Por qué a veces nos comportamos como creyentes de lo eterno, pero amarrados a lo antiguo? Y ese es un buen espacio para que reflexionemos, para que hagamos autocrítica de lo que somos nosotros, de la manera como nos comportamos, de la manera como leemos lo que pasa y lo que nos pasa. Y hay un contenido bíblico que nos puede ayudar a responder esa pregunta, para que usted y yo podamos hacernos esa autorreflexión, ¿no? Oiga, nosotros creemos en lo eterno, creemos en el Dios eterno que está en nosotros, en Jesús como esa manifestación de la eternidad de Dios en nosotros, pero a veces seguimos amarrados a tradiciones antiguas, a tradiciones que corresponden al escenario antes de Jesús. Estaba estaba Pablo en uno de sus tantos viajes, uno de sus tantos desplazamientos para compartir, como siempre ya comenzó a hacerlo, a compartir con los que no eran judíos sobre las buenas noticias de Dios que estaba dando a través de Jesús y demás. Y en uno de esos tantos desplazamientos, lo que algunos llaman viajes misioneros y algo parecido, pues se encontró con uno de sus pues, también tantos, digamos, cercanos, ¿no? Y propios de esta actitud. Y se encontró con Santiago. Y se encuentra con Santiago y, y se encuentran en Jerusalén. Y allí, pues, se encuentra con los ancianos de la iglesia de Jerusalén, es decir, digamos, con judíos, ¿no? Ahí estaban presentes todos ellos. Y en ese encuentro, pues Pablo los saluda, ¿no? Y después de saludarlos, Pablo, el apóstol, dio un informe detallado de las cosas que Dios había realizado entre los gentiles mediante su ministerio. Entonces se pone al frente ahí, en medio de los ancianos de la iglesia de Jerusalén, es decir, en medio de judíos, de líderes judíos de alguna forma, por decirlo así, en medio de Santiago también manifestante de estas buenas noticias y que estaba colaborando en esta nueva etapa de presentar la relación eterna que hizo Dios ahora a través de Jesús. Y entonces le da un informe detallado, ¿no? Hay un informe de, bueno, se ha hecho esto, se ha hecho lo otro, se ha hecho aquello, muchos han oído, otros no, y bueno, lo que pasa normalmente. Después de oírlo, bueno, todos dijeron, oh, qué bueno, qué bien, qué bueno que Pablo está ahora dando ese mensaje, ya no solamente a los judíos, porque finalmente Pablo ha entendido que él ha sido como seleccionado, por decirlo así, o él ha entendido que esta es para dar el mensaje de las buenas noticias, ya no a los judíos solamente, sino principalmente a los que no son judíos, como usted y como yo. Y entonces todos se alegraron del informe que dio Pablo. Y dijeron, tú sabes, querido hermano, le dijeron a Pablo, cuántos miles de judíos también han creído a la buena noticia, ¿no? Han creído a lo que es Jesús. Y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. Eso está buenísimo. Esa parte aquí está buenísima. Porque, porque nos permite entender. Mire que ellos están diciéndole a Pablo, están diciéndole, muchos han creído en la buena noticia, como usted y como yo, que hemos creído que Jesús es la buena noticia de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todos los que creamos, pues ahora tengamos una conexión eterna con Dios. Ahora hagamos parte de su esencia. Hemos sido renovados espiritualmente, hemos nacido de nuevo. Bueno, por operación del mismo Dios en nosotros, ahora Dios habita en nosotros. Entonces, en ese informe, los ancianos dejan entrever algo que es clave aquí. Ellos le dicen que una cantidad pues, enorme, no son centenares, sino ellos incluso dicen miles, han creído la buena noticia, han creído que Jesús es esa nueva relación eterna que Dios ha hecho con todos los seres humanos, lo han creído. Y les dice, pero todos ellos, todos estos que han creído, todos estos miles de personas que han creído, siguen muy en serio la ley de Moisés. Es súper clave esto, eso es importante, porque aquí vamos a entender un poco o tener insumos para responder esa pregunta de por qué a veces nos comportamos, usted y yo, nos comportamos como creyentes de lo eterno, pero amarrados a lo antiguo.
decir, a antiguas prácticas, a tradiciones, a ceremonias que son anteriores a Jesús, que es la eternidad de Dios en nosotros, que es el mismo Dios en nosotros. El mismo reino de los cielos se ha acercado a nosotros y ahora hace parte de nosotros. Entonces lo que encontramos en esta conversación es creyentes de lo que en esa época de Pablo llamaba, y lo que algunas religiones llaman como la gracia, creyentes de la gracia, creyentes de la eternidad, creyentes de lo que los judíos llamaban el nuevo pacto, los judíos convertidos a Jesús llamaban el nuevo pacto, lo que Jesús les presentó como el nuevo pacto a ellos. Creyentes de la gracia, creyentes del nuevo pacto, pues muchísimos, que aún no habían dejado los preceptos del antiguo pacto. Es decir, creyentes de la eternidad, de las buenas noticias, que aún están amarrados, que aún están atados a prácticas anteriores a Jesús. Entonces, esto hay que entenderlo porque finalmente todos ellos, incluido pues Pablo, están experimentando hasta ahora una transición, ¿no? El escenario de aquí, prácticamente de todos los libros del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, lo que tenemos, este libro como sagrado en nuestras religiones occidentales, pues encontramos allí esa posibilidad, ¿no? Y encontramos especialmente que el escenario en el que se mueve esta primera generación de creyentes es un escenario judío, porque Jesús finalmente pues vino fue a los suyos, ¿no? a los de su religión, a los judíos. Y después Pablo por eso va a empezar a trabajar esa buena noticia con los que no son judíos. Pero finalmente, tanto Pablo como todos estos primeros creyentes, líderes y congregaciones son esencialmente judíos, que vienen con mucha tradición. Pero ese no es el lío. El lío, porque es lo obvio, ¿no? El problema es que las religiones occidentales, en las que usted y yo hacemos parte actualmente, todas las religiones occidentales que se formaron bajo el precepto de Jesús, bajo la persona de Jesús, bajo lo que es la esencia de Jesús, el mensaje de Jesús, todas esas religiones han tomado esto como modelo. Es decir, han tomado el modelo de los libros del Nuevo Testamento y sobre todo han tomado el modelo de los líderes que aparecen allí, de las congregaciones que aparecen allí, como si fuera el modelo a seguir. Resulta que ellos son un modelo propio de esa época porque ellos hasta ahora están transitando de lo antiguo que ellos venían a lo eterno que es Jesús. Y ese modelo lo han copiado las religiones y nosotros prácticamente nos hemos movido durante siglos en ese modelo de lo eterno, pero administrado por lo anterior a Jesús. Es decir, lo eterno que es Dios o que es Jesús, que representa a Jesús, pero amarrado a prácticas y ceremonias y creencias y preceptos anteriores a Él. Y esa confusión, ese amarre ahí entre uno y otro, es lo que no nos ha permitido crecer espiritualmente a la plenitud de Cristo, a la plenitud de Jesús. Porque eso es lo que encontramos en nuestras iglesias. Nuestras iglesias han formado, nuestras denominaciones religiosas a las que pertenecemos usted y yo, se han formado desde esa figura transicional y se han quedado en ese escenario transicional. Y eso corresponde y está bien para ellos. Pero nosotros somos los que estamos llamados a expresar la plenitud de la eternidad de Dios que se hizo latente en Jesús. Somos nosotros. Por eso no podemos volvernos a eso que conocemos como iglesia primitiva, a estos asuntos, porque podemos encontrarnos con situaciones como estas y entonces creer que eso está bien y resulta que eso estaba bien para ese momento transicional, pero para nosotros eso lo que nos impide es expresar el máximo nivel espiritual en el que Jesús nos colocó, que es Jesús en nosotros y nosotros en Jesús. Entonces, ¿por qué a veces nos comportamos como creyentes de lo eterno, pero amarrados a lo antiguo? Porque hemos seguido ese modelo, el modelo que encontramos en los libros del Nuevo Testamento, y ese modelo es un modelo transicional, es un modelo que no nos va a permitir avanzar, porque nos va a seguir
manteniendo en lo que estamos, es que en rituales, en ceremonias, en preceptos que son anteriores al eterno. Entonces, por eso nosotros vivimos una eternidad. Estamos experimentando en nuestras religiones, estamos experimentando una eternidad, pero amarrada a lo anterior a la eternidad, es decir, a lo anterior a Jesús. Estamos viviendo una gracia de Dios o un nuevo pacto, como dicen otras denominaciones, pero estamos viviendo amarrados a lo anterior a Jesús, a lo antiguo, a las tradiciones, en este caso a nuestras tradiciones de nuestras denominaciones, porque nuestras denominaciones tienen ceremonias, prácticas, preceptos y conductas y comportamientos que no son propios de la esencia de Jesús, porque nos hemos quedado en ese modelo que encontramos en la iglesia primitiva. Y ese modelo no es el modelo pleno de Dios a través de su Hijo. Por eso los que estamos llamados a expresar, a manifestar la plenitud de Dios a través de Jesús somos nosotros, como creyentes plenos de la eternidad, de Dios en nosotros, de Jesús en nosotros, como líderes espirituales que somos todos, porque ahora en Jesús todos somos líderes espirituales. Somos los llamados a expresar esa plenitud de lo que es la gracia de Dios, o lo que algunos llaman nuevo pacto, pero somos nosotros los que estamos llamados a expresar la plenitud del pacto eterno que Dios ha hecho a través de Jesús. Eso es súper clave, para que avancemos y no nos quedemos en ese modelo transicional que vamos a encontrar en un porcentaje bastante alto en la iglesia primitiva y en los líderes de la iglesia primitiva, o en los líderes de esas primeras congregaciones, o vamos a encontrar en los creyentes, como vemos allí, que ellos eran creyentes de Jesús, de la buena noticia, pero eran muy practicantes serios del antiguo pacto. Así nos pasa a nosotros actualmente. Entonces, la invitación es a que expresemos lo que somos ahora, es Dios en nosotros, a plenitud, donde haya cualquier tipo de ceremonias, rituales, ritos y demás, eso corresponde a lo anterior. Y es lo que invitamos a que usted y yo podamos ahora entender que estamos es para expresar lo que es Dios en nosotros, la plenitud de la eternidad en nosotros. Entonces, en la práctica, lo que encontramos aquí, por ejemplo, en este contenido, en esta situación, en esta escena, es líderes, creyentes y congregaciones que resolvían muchas de sus inquietudes recurriendo al modelo anterior. ¿Por qué? Porque estaban todavía amarrados a lo anterior a Jesús. Eso hace parte del vínculo perfecto entre Dios y nosotros con nosotros. Chao y nos vemos en el cielo.